Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya del mes de febrero del 2023. La información que vamos a revisar es la que corresponde para esta semana del 17 al 23 de abril. El tema del estudio es mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Si revisamos el texto central de este artículo es 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Si leemos el avance del artículo dice: en este artículo analizaremos cómo mantener una visión equilibrada de las cosas y estar siempre vigilantes. Además, veremos cómo vigilarnos a nosotros mismos y cómo aprovechar el tiempo de la mejor manera. Tenemos 16 párrafos, así que empecemos revisando el primero. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos sobre cuándo vendría el fin y qué consejo les dio? Según el relato que aparece en Mateo 24, 4 de sus discípulos le preguntaron sobre qué deberían ellos saber si estaban cerca o no a la conclusión del sistema. Y él les contestó: el día o la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Por supuesto, estas palabras las dijo antes de que él llegara a ser rey. Con estas palabras se estaba refiriendo no solo al fin del sistema judío, sino también sobre la conclusión del sistema en el que vivimos, en nuestros días. Por eso les aconsejó: manténganse despiertos y estén siempre vigilantes, según el relato de Marcos capítulo 13. Párrafo 2. ¿Por qué tenían que estar vigilantes los cristianos que vivían en el sistema judío? Porque de eso dependía su vida, de que estuvieran vigilantes. Debían fijarse en ciertas cosas para saber que el fin del sistema judío estaba cerca, detectar todas las señales que Jesús había dicho. Les dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, debían huir antes de que los romanos, que era este ejército, destruyera Jerusalén. Los que obedecieron y estuvieron alertas lograron salvarse, así que era importante mantenerse vigilantes. Párrafo 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Debido a que vivimos en el tiempo del fin de este sistema malvado, vamos a analizar qué hacer para no perder el equilibrio cuando vemos y escuchamos sobre los acontecimientos mundiales que nos rodean. Además de cómo mantenernos vigilantes y aprovechar el tiempo que le queda a este sistema. Así que entremos en detalle y veamos el primer subtítulo. Veamos con equilibrio los acontecimientos mundiales. El párrafo 4. ¿Por qué deberían interesarnos los acontecimientos mundiales? Porque así como Jesús habló a los judíos del primer siglo sobre las cosas que debían ver, en nuestros días también Jesús mencionó varios sucesos que ayudarían a saber que el fin de este sistema estaba cerca. El apóstol Pedro también en su segunda carta y también en el Apocalipsis mencionan que debemos mantenernos fuertes y vigilantes. Ellos también aconsejaron tanto Pedro como Juan. Por eso, lo que pasa en el mundo y cómo se cumplen las profecías de la Biblia debería interesarnos profundamente. Deberíamos estar al tanto de esa situación. ¿Cómo hacerlo? Veamos el párrafo 5. La pregunta: ¿con qué debemos tener cuidado cuando hablamos de las profecías bíblicas y qué debemos hacer? Y también debemos ver las imágenes que aparecen aquí en la revista. Primero veamos de qué debemos tener cuidado. No queremos dar nuestra interpretación personal de noticias que vemos y escuchamos, porque si compartimos esa apreciación, puede causar división dentro de nuestra congregación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantenernos al día con lo último que se ha publicado. De esa manera la congregación se mantendrá unida en la misma forma de pensar. Y aquí se pone un caso de primera carta a los Tesalonicenses 5:3 sobre paz y seguridad. Y si relacionamos con las imágenes que tenemos aquí, se ve en la parte superior
Dos hermanos que están viendo aquí que, como da la explicación de la imagen, este matrimonio está viendo las noticias sobre estos líderes mundiales que están haciendo una propuesta de paz. Dice, después, en el Salón del Reino, defienden con pasión su interpretación de lo que vieron en las noticias. Si vemos, mientras están viendo las noticias, la hermana es la que dice, mira, parece que eso es el cumplimiento de primera a los tesalonicenses. Y en el Salón del Reino, ¿quién es el que está dando esa posible interpretación? Es el esposo. Así que las hermanas están escuchando y tienen o empiezan a tener sus dudas o tal vez hasta apoyar esa manera de pensar. Mientras que abajo, un matrimonio está viendo el informe del cuerpo gobernante para mantenerse al día con la explicación más reciente de las profecías bíblicas. ¿Qué hacen ellos? Pues van y ofrecen a otros publicaciones bíblicas que nos da el esclavo fiel. Dos puntos de vista diferentes. El uno, dar una interpretación personal que puede confundir a nuestros hermanos, no es un medio oficial, pero abajo, en cambio, los hermanos están basándose en lo que dice el cuerpo gobernante, lo que dice la organización, y ellos, en vez de usar su manera de pensar diferente o personal, prefieren utilizar su tiempo para transmitir la verdad a otros. Un buen punto que hay que tener presente ahí. Veamos el párrafo 6. ¿Qué aprendemos de 2 de Pedro 3, 11 al 13? Vamos a leer el texto bíblico. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Decía la pregunta 6. ¿Qué aprendemos de 2 de Pedro 3, 11 al 13? Este texto nos anima a usar el tiempo de la manera apropiada para comportarnos correctamente, como dice el texto ahí. Piensen en la clase de personas que deben ser. Queremos también asegurarnos que lo que hacemos por Jehová tenga como verdadero motivo el profundo amor que sentimos por Él, y no solamente servirle por temor a que nos llegue la muerte si no le servimos a Jehová. Queremos realmente hacerlo por verdadero amor, por profundo amor, como utiliza aquí la expresión el párrafo 6. Veamos el siguiente subtema. ¿Qué significa vigilarnos a nosotros mismos? El párrafo 7. ¿Qué tenemos que hacer para vigilarnos a nosotros mismos? Y aquí tenemos que leer Lucas capítulo 21, versículo 34. Pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y beber en exceso y por las preocupaciones de la vida, y de repente ese día los tome por sorpresa. Decía la pregunta 7. ¿Qué tenemos que hacer para vigilarnos a nosotros mismos? El texto decía que debemos vigilar nuestro corazón para no estar abrumado por cosas normales de la vida. Por lo tanto, si deseamos mantenernos en el amor de Jehová, queremos estar atentos a cualquier cosa, aunque sea normal, que pueda dañar nuestra amistad con Jehová y evitar practicarlas. Por eso se ponen textos como el de Proverbios 22:3, que hay que ver el peligro y esconderse, cuando uno es prudente, por supuesto. Y en el texto de Judas, versículos 20 y 21, habla sobre edificar nuestra fe y mantenernos en el amor de Dios. Veamos el párrafo 8. ¿Qué consejo les dio Pablo a los cristianos? El texto opuesto de Efesios 5, 15 y 16 pueden sonar a ser palabras fuertes, pero necesarias. Que nos cuidemos de comportarnos como tontos, sino más bien hacerlo como sabios. Y es que Satanás, el diablo, sabe que hay maneras de afectar nuestra espiritualidad y él va a intentar por todos los medios conseguirla. Por eso debemos saber identificarlas. El párrafo 9. ¿Cómo comprendemos cuál es la voluntad de Jehová para nosotros? Lo hacemos mediante el estudio profundo de la palabra de Dios
y meditar en ella con regularidad. Cuando logramos entender cuál es la voluntad de Jehová, entonces nos esforzamos por tener la mente de Cristo. Pensamos como Él y actuamos como Él, y así que nos comportaremos como sabios. Párrafo 10. ¿Cuáles son algunos de los peligros que debemos evitar? Aquí se expone una lista: coquetear, beber o comer en exceso, usar palabras hirientes, entretenimiento violento o pornografía. Otras cosas que también debemos evitar son envidia, falta de honradez, codicia, odio, orgullo y rencor. Y sin duda hay otros más. Es posible que esto comience de una manera muy suave, muy sutil, pero después se va convirtiendo en una práctica que no nos afecta ya en nuestra conciencia y eso dañaría nuestra relación con Jehová. Párrafo 11. ¿Cuál es un peligro sutil y por qué debemos evitarlo? Algo muy común: las malas compañías. Ahora, sabemos cuáles son, pero es posible que se empiece de una manera muy suave, hasta agradable, de tratar de complacer a los compañeros de trabajo para ganarnos su amistad. Pero luego, mientras conversamos con ellos, tal vez esos temas se conviertan en algo inmoral, que al principio nos incomodan, pero después, por su manera de pensar y actuar, comienza a ser algo normal para nosotros. Y ya no los rechazamos. Queremos reconocer claramente que, como dice la primera carta a los Corintios 15:33, juntarnos con personas que no aman a Jehová sí va a influir mucho en nosotros, en la manera de pensar y hasta de actuar. Por eso queremos ver el peligro y rápidamente evitarlo. Veamos el siguiente subtítulo: aprovechemos el tiempo de la mejor manera. El párrafo 12. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Jesús hasta que llegara la conclusión del sistema, en este caso del judío? El mandato que aparece en Hechos 1, del 6 al 8, era predicar las buenas noticias en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Si ellos se dedicaban por completo a esa labor, de ahí estarían aprovechando el tiempo de la mejor manera. Párrafo 13. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo de la mejor manera? Y se nos pide leer Colosenses capítulo 4, versículo 5. Compórtense sabiamente con los de afuera y aprovechen el tiempo de la mejor manera. Volviendo a la pregunta 13, ¿por qué debemos aprovechar el tiempo de la mejor manera? Porque a cualquiera de nosotros nos puede llegar algún suceso imprevisto, como dice Eclesiastés 9:11, como el de perder la vida, de forma inesperada. Y si llegara a pasar esto, deseamos haber servido a Jehová de la mejor manera, teniendo una buena conciencia ante Él. Párrafos 14 y 15. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar nuestro tiempo? Y aquí hay que ver Hebreos 6, 11 y 12 y también la imagen. Hebreos 6, 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener la completa seguridad de la esperanza hasta el final, a fin de que no se vuelvan perezosos, sino que imiten a los que por su fe y paciencia heredan las promesas. Decía la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de aprovechar nuestro tiempo? Es haciendo la voluntad de Jehová y fortaleciendo nuestra relación con Él. Cuando uno hace esto, no nos vamos a lamentar si llega el fin de nuestra vida o de este sistema, pensando que pudimos haber hecho más por Jehová. Ya sería muy tarde. Queremos por eso ahora predicar y enseñar con diligencia usando las herramientas que la organización nos ha dado. Si recordamos en Mateo 28, 18 al 20, que aparece en el párrafo 15, Jesús dijo que estaría con nosotros hasta la conclusión del sistema. Y la manera como Él lo hace es capacitándonos para predicar las buenas noticias de la manera correcta. Por eso, si vemos aquí en esta imagen, aquí analizamos a dos hermanas
que están ellas aprovechando el tiempo. Están conduciendo un curso bíblico y utilizando las herramientas como los videos, parece enseñándole a la persona sobre la asistencia a las reuniones. De esa manera, todo lo que se nos ha dado para ser buenos maestros usaremos apropiadamente. Párrafo 16. ¿Qué estamos decididos a hacer? Es claro que el fin de este sistema de Satanás tiene el día establecido por parte de Jehová. No lo sabemos nosotros. Jehová sí. Ese día no va a llegar tarde, como dice Habacuc 2:3. Por lo tanto, queremos estar siempre pendientes de Jehová y esperar pacientemente al Dios de nuestra salvación, como dice Miqueas 7:7. Muy buenos puntos para todos nosotros. Ahora, tenemos el repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué podemos hacer para no perder el equilibrio cuando vemos los acontecimientos mundiales? Hemos visto que queremos ser cuidadosos en nuestra apreciación personal cuando escuchemos noticias para que eso no influya en la paz y unidad de la congregación. Más bien, concentrarnos en fortalecer nuestra amistad con Jehová y predicar las buenas noticias del reino. La otra pregunta, ¿qué significa vigilarnos a nosotros mismos? Es decir, estar atentos a las cosas que pueden dañar nuestra amistad con Jehová y evitarlas. Para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios y meditar en ella, y detectar los peligros que son fáciles de reconocer y otros que son más sutiles o un poco complicados de distinguirlos. Y la última pregunta, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo de la mejor manera? Queremos hacer la voluntad de Jehová y fortalecer nuestra relación con Él, mantenernos activos en la obra de llevar las buenas noticias, además de enseñar con diligencia, usando las herramientas que la organización nos ha dado. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces un breve resumen de lo que podríamos comentar en nuestra reunión de esta semana del 17 al 23 de abril de nuestro estudio de la Biblia mediante la revista La Atalaya. Recordamos el tema: mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Este es el estudio número 8 que nos corresponde para esta semana. Esperamos disfrutar de la reunión el fin de semana, participar con nuestros comentarios, que es el propósito de esta porción, y por supuesto también siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos durante la reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.